早上好上午，晚上好墨西哥，晚吉今天是7月10号, Sin Chitien, Watch Winsen. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 9 de julio de 2016, haremos de su conocimiento en la segunda parte la información relevante del 10 de julio de 2016. La primera nota se intitula China no será forzada a aceptar la decisión arbitral sobre el mar meridional de China. China rechazó el llamado de Estados Unidos para que acepte la decisión que se emita sobre el mar meridional de China, que será anunciada la próxima semana. El Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya anunciará el próximo martes su decisión final sobre las disputas territoriales entre China y Filipinas. Es ilusorio esperar que se pueda forzar a China para que acepte la decisión a través de canales diplomáticos o fanfarrias públicas, dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionario del Pentágono responsable del este de Asia dijo que Estados Unidos espera que las dos partes acaten la decisión. El arbitraje fue iniciado de manera unilateral por la administración Aquino y distorsiona la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, desafía la dignidad del derecho internacional y socava en esencia el Estado de Derecho, dijo el funcionario. China no modificará nunca su postura, agregó. China es signataria de la Convención del Mar de la Organización de las Naciones Unidas y participa en sus grupos de trabajo. Estados Unidos no es miembro y el Senado estadounidense se niega a ratificar la convención. Más de 30 países africanos han expresado su apoyo a la postura de China, dijo el vocero. En ese momento, al menos 60 naciones han aprobado de manera pública la postura de China, dijo la Cancillería china. El arbitraje y el fallo que se emita son obviamente impopulares, señaló el funcionario. Concluye esta nota. Estados Unidos aplica doble moral bajo cubierta de ley internacional. Los países occidentales dirigidos por Estados Unidos se han esforzado por maximizar los intereses privados y cometer actos ilegales mediante la implementación de una doble moral bajo la cubierta de la ley y las regulaciones internacionales. El reciente informe de investigación en la guerra de Irak, preparado en Reino Unido, descubrió que no había amenaza inminente de Saddam Hussein en marzo de 2003, del que Estados Unidos dijo que poseía armas de destrucción masiva que hasta ahora no han sido encontradas. Aunque el informe soslayó definir la naturaleza de la guerra, la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos es ampliamente considerada como una guerra ilegal e injusta que soslayó a la Organización de las Naciones Unidas y causó la ruina de una nación soberana mediante una acción militar unilateral. Esa conducta debe ser criticada, condenada y eliminada, pues nunca se debe jugar con la ley internacional ni con la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas y jamás se debe sacrificar la paz y la estabilidad para servir a los intereses de algunos grupos. Estados Unidos siempre ha sido hipócrita cuando habla de ley internacional. La superpotencia global es hábil para aplicar de manera intencional y malinterpretar las leyes y normas internacionales para atacar a sus rivales, mientras que se otorga a sí misma el derecho a elegir si recurre o no a la ley internacional. Los ejemplos abundan. En 1986, la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos violó la ley internacional al apoyar a los rebeldes contras para perjudicar al gobierno nicaragüense y al minar los puertos de Nicaragua. Sin embargo, Estados Unidos rechazó participar en los procedimientos luego de que la Corte rechazara el argumento estadounidense de que la Corte carecía de jurisdicción para escuchar el caso. En 2002, Estados Unidos se retiró de manera unilateral del Tratado sobre la limitación de los sistemas de misiles antibalísticos, lo que llevó a su terminación. Recientemente, Washington usó la ley internacional como un cuchillo para atacar a Rusia en la crisis de Ucrania. Respecto a la disputa sobre el mar meridional de China, Estados Unidos no solo instigó a Filipinas a entregar una solicitud de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, sino que también manchó la imagen de China respetuosa de la ley y sembró discordia entre China y sus vecinos. China ha reiterado que el arbitraje es contrario a la ley internacional por las siguientes razones. El inicio unilateral de Filipinas del arbitraje viola su acuerdo con China de solucionar cualquier disputa mediante negociaciones bilaterales. El inicio unilateral viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El acto unilateral de Filipinas viola el derecho del que China disfruta al ser parte de la Convención de la ONU de buscar soluciones de su propia elección para las disputas y debilitó la autoridad e integridad de la Convención del Mar. El Tribunal de Arbitraje ha violado la Convención y abusó de su poder al escuchar el caso. Evidentemente, Estados Unidos, un autoproclamado fiscal internacional, es experto en jurisprudencia, pero para mantener su dominio en la región Asia-Pacífico, Washington optó por ignorar los hechos y participar en las disputas contra China. Es aconsejable que Washington reajuste su actitud hacia China porque este país protegerá con firmeza su soberanía territorial y derechos marítimos legítimos, así como la paz y estabilidad en el mar meridional de China, concluye esta información. Arbitraje sobre mar meridional de China sentará ejemplo grave, erróneo y malo.
El arbitraje sobre el mar meridional de China propuesto unilateralmente por Filipinas sentará un ejemplo grave, erróneo y malo si se permite que se lleve a cabo, dijo el embajador de China en Reino Unido. En una entrevista reciente con Reuters, el embajador manifestó que China no participará en el arbitraje y está convencida de que es ilegal que un tribunal trate el asunto. El caso de arbitraje de Filipinas está en contra de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que las disputas de soberanía y territoriales no están bajo su jurisdicción, subrayó el diplomático. El embajador anotó que China, al igual que otros 30 países, hizo una declaración en 2006 en la que expone que no tomará parte en el arbitraje de una tercera parte cuando se trate de un caso de delimitación marítima. El Reino Unido es uno de los 30 países. La Convención del Mar de la ONU determina que los países soberanos tienen derecho soberano de hacer estas declaraciones relativas a las excepciones optativas, explicó el diplomático. China siempre ha exhortado a mantener consultas y negociaciones bilaterales con los países vecinos, incluido Filipinas, para tratar las disputas marítimas, dijo el enviado chino. Antes de que Filipinas presentase su caso de arbitraje en 2013, Beijing y Manila habían llegado a una serie de acuerdos. En nuestra opinión, Filipinas ha incumplido su promesa y eso es algo que va contra la práctica internacional. Una vez que acuerdas algo, debes cumplir tu compromiso, señala en la entrevista. Según la Convención del Mar de la Organización de las Naciones Unidas, dijo el embajador, el arbitraje es solo un medio suplementario de resolver las disputas y las medidas bilaterales se consideran como la vía principal para resolver las disputas entre los países. Filipinas nunca había venido a China a hablar de este arbitraje. China y Filipinas nunca mantuvieron negociaciones serias sobre este tema, indicó el diplomático. La Convención del Mar de la ONU establece que no se recurrirá a un arbitraje obligatorio para resolver una disputa entre países, a menos que se agoten todos los canales bilaterales. Si el arbitraje se completa, estará en contra del espíritu de la Convención de la ONU y establecerá un ejemplo grave, erróneo y malo, subrayó el diplomático, quien agregó que los expertos de Reino Unido y Holanda sobre derecho marítimo comparten la preocupación de sus pares chinos. Algunas personas tratan de etiquetar a China como un país que no respeta la ley internacional al rechazar el arbitraje. Pero eso es totalmente incorrecto. Lo que China está haciendo es exactamente salvaguardar la autoridad y seriedad de la ley internacional, proteger la Carta y el espíritu de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, dijo a Reuters. Sea cual sea la decisión del tribunal, no tendrá impacto sobre China y la soberanía china sobre estas islas y arrecifes no estará ligada a ella, argumentó el embajador. No lucharemos en la corte, pero seguro que lucharemos por nuestra soberanía, destacó. Citando los antecedentes chinos en cuanto a la resolución de las disputas territoriales con sus vecinos, el experto reiteró que la puerta permanece abierta para que Filipinas vuelva a las negociaciones bilaterales. Los filipinos pueden presentar sus propuestas, nosotros podemos tener nuestras propuestas y nos encontraremos en la mitad del camino. Cualquier negociación es un proceso de compromiso, resaltó. Ahora han elegido un nuevo gobierno. Esperamos de verdad que cambien de rumbo y regresen a la mesa de negociación, dijo el diplomático. En la entrevista, el diplomático también condenó la política de reequilibrio en Asia-Pacífico de Estados Unidos y mostró su recelo por los motivos que se esconden detrás. Creo que la acción estadounidense en Asia-Pacífico envalentona a esos países a cambiar el canal tradicional de negociación con China, haciéndoles creer que tendrán un mejor acuerdo con China a través de la ayuda de Estados Unidos, anotó. Tras describir como argumento falso las apelaciones norteamericanas a la libertad de navegación, el embajador apuntó que la situación en el mar meridional de China está en calma y en paz y no hay ninguna razón para que una involucración militar de una potencia exterior se lleve a cabo, concluye esta información. Despliegue de terminal de defensa aérea de alta altitud excede en mucho necesidades de defensa de península coreana. El ministro de Relaciones Exteriores chino comentó que el planificado despliegue del sistema antimisiles estadounidense Terminal de Defensa de Área de Alta Altitud en Corea del Sur excede mucho las necesidades de defensa de la península coreana. El canciller chino, quien se encuentra de visita en Sri Lanka, señaló que China tiene razones y derecho a cuestionar los motivos detrás de la medida y que cualquier excusa para este despliegue es injustificada. Washington y Seúl decidieron el viernes pasado desplegar el sistema THAAD para que las fuerzas estadounidenses fueran estacionadas en Corea del Sur. China manifestó que está muy insatisfecha y se opone firmemente. El canciller chino destacó que la parte china ha manifestado su posición firme al respecto, subrayando que Estados Unidos no debe perjudicar los intereses de seguridad de otros países con el pretexto de las llamadas amenazas de seguridad. El jefe de la diplomacia china también instó a Corea del Sur a tener la cabeza fría y considerar lo que el despliegue podría suponer en realidad para su seguridad, la realización de la paz y la estabilidad en la península coreana y la solución del tema nuclear allá. Urgió a las partes pertinentes a actuar de manera prudente y apropiada y evitar cometer un serio error, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.